Entrados en lo que ya ocurrió dentro de la mañanera, dos temas fueron los más importantes. Uno, niños, vacunación, regreso a clases. Dos, Estados Unidos. E incluso se habla del doctor Eduardo Arellano Félix. ¿Quién es Eduardo? El doctor. Entraré por eso. Eduardo Arellano Félix estaba literalmente a punto de salir, ¿no? El día de hoy estábamos se contemplaba su liberación para ser deportado el día de mañana. Es algo que ya se venía circulando, de hecho es Laura Sánchez Ley la que ha tenido acceso a estos reportes, ha estado dando este seguimiento muy puntual a lo que está ocurriendo con el estatus de Eduardo Arellano Félix, a la que le mando un gran saludo a Laura, la periodista Laura Sánchez Ley, y ella justamente venía reportando que, estaban a punto de liberar a Eduardo Arellano Félix, y México no tenía ninguna acusación en contra de Eduardo. La única que hubo fue en su momento cuando se da la detención de Eduardo Arellano Félix, y esta detención se da porque lo agarran en flagrancia, ¿no? Entonces viene flagrancia, lo detienen por flagrancia, pero no lo detienen por ser uno de los miembros del crimen organizado, no lo detienen por ningún delito relacionado con su actividad criminal, más que por haberlo agarrado en flagrancia. Después lo extraditan y purga su condena en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues hasta hoy se hace este cambio de estatus, hoy se notifica más bien el cambio de estatus, Laura Sánchez Ley lo publica en Twitter, y es una pregunta que se le hace a Marcelo Ebrard en la mañanera, porque Marcelo Ebrard, el canciller, evoca a esto justamente. Es un cambio de estatus que ahora lo pasan por estado desconocido. Es un paso que ha seguido otro tipo de narcotraficantes que han aceptado convertirse en testigos protegidos. Entonces, todos aquellos que se convierten en testigos protegidos, pues tienen que estar con una cercanía del gobierno o de la autoridad bajo la que ellos sean sus testigos, pues, y por eso se cambia a desconocido. Este estatus y fecha de liberación, pues no tiene ya no sabemos cuándo será la fecha de liberación. La palabra es unknown. El unknown es una ficha de prisión que representa que el gobierno protege a la salida para que nadie se entere o lo capte. Entonces, como va a ser testigo protegido, o eso es lo que se está entendiendo con este cambio de estatus, no se va a notificar cuando Eduardo Arellano Félix salga de prisión para evitar que cualquier adversario, que cualquier persona, pues se lo quiera ir a torcer, llamémosle así. Hay varios casos que se han quedado con exactamente el mismo estatus. Laura Sánchez Ley reporta que el famoso unknown en fecha de liberación se pudo haber visto con Lucero Guadalupe Sánchez, la exdiputada que fue pareja sentimental del Chapo Guzmán, la Chapo diputada. Se acordarán ustedes que fue diputada del PRI, ¿no? Para cuando escuche que alguno del PRI PAN PRD le dice que se ha convertido en un narcoestado y que el crimen organizado está detrás de Morena, bueno, pero que se ha hecho. O sea, sabemos que si ellos lograron que una persona se convirtiera en diputada que fuera tan cercana a Joaquín Guzmán Loera, pues fueron ellos. Así que, vaya, estos bañitos de pureza que se dan no vienen mucho al caso. También otra persona que entró bajo este unknown en la fecha de liberación fue Vicente Zambada Niebla, el hijo de Ismael El Mayo Zambada. Estos dos que les acabo de mencionar están abiertamente protegidos y son testigos protegidos por el gobierno. Entonces, Marcelo Ebrard hoy responde que esto es cierto, ¿no? Que se ha cambiado, que no tiene mayor conocimiento y que se tendrá información en el transcurso del día de hoy. O sea, que el canciller sí estará buscando esta información en el transcurso del día de hoy. Pero aquí viene el dato más importante. ¿Y qué pasaría si tenemos a Eduardo Arellano Félix en México? ¿Qué pasaría en el remoto caso que llegara a México? ¿Hay denuncias en su contra? Pues aquí topamos con la respuesta de todos los días. Eso depende de la fiscalía. Sí. Hay un gran problema, y tengo que decirlo con todas sus letras porque es el problema que más frustración me da. Todo depende de la fiscalía. No, todas estas acusaciones dependen de la fiscalía y eventualmente las liberaciones y eventualmente si se quedan en prisión o no, depende de los jueces. Y no estamos viendo que esto avance. Lamentablemente en México no hemos visto muchos casos en donde se procese a los narcotraficantes
por delitos como el narcotráfico. No lo hemos visto. No es algo tan usual, válgame la redundancia. No es algo tan usual, no es algo tan natural, no es algo que hayamos visto últimamente, ni antes ni ahora. Ni siquiera en el famoso tiempo de Felipe Calderón cuando él presumía su guerra contra el narcotráfico. Nunca me voy a cansar de repetir las cifras. Hubo prácticamente 300 paseos, estos paseitos de criminales, en donde decían, hemos detenido a este alto criminal, miembro de la banda, no sé qué, que se dedicaba al crimen organizado, y al final nunca había acusaciones hacia estas personas por justamente lo que se supone lo habrían detenido. Solo hubo, de estos 300, 13 que terminaron en prisión. ¿Y por qué terminaron en prisión? Por delitos menores. O sea, es increíble que, por ejemplo, tengamos a uno que intentaba salir apenas, de hecho, que es que apelaba que era falso y que no sé qué, que era un montaje, que qué sé yo, por un delito relacionado con una multa de tránsito. Es el problema de esta justicia, es el problema de este sistema, que durante años ha estado protegiendo a los criminales y que si los mete a prisión son por delitos menores por los que podría salir bastante rápido y al final como que cumple y como los medios están comprados no reportan esa parte. Entonces, por eso es importante hacer énfasis aquí, porque lamentablemente tenemos estos gobiernos pasados, por cierto, que venían argumentando grandes detenciones que no funcionaban, pero para nada, porque en primera generaban un monstruo de 1000 cabezas y en segunda no hacían detenciones propiamente y Estados Unidos si quería la extradición entonces solicitaba y ahí sí se encargaba de meterlos a prisión por delitos relacionados con el crimen organizado, pero con miras a que se convirtieran en testigos protegidos para detener a cada vez más personas y entonces se cuelgan unas medallas que al final ni siquiera les estarían correspondiendo estas medallas porque los convierten en testigos protegidos y también ellos se han coludido con el crimen organizado muchas veces. Entonces hay que poner este escenario bien en firme porque si tenemos el gran problema, el problema siempre termina con el Poder Judicial y empieza con la Fiscalía General de la República, con las carpetas de investigación, la integración y vaya, con una serie de complicaciones procesales que no más nos satisfacen a uno como ciudadano, ¿verdad? Grave